Un hombre en la cima absoluta de su éxito, el brillante CEO de una firma tecnológica de $1.000 millones, toma una decisión que hará eco a través de los pasillos del poder y destrozará las vidas de todos los que él conoce. Él decide intercambiar todo lo que construyó con su esposa, su hogar, se aclara la garganta, su historia, su futuro por una fantasía fugaz con una supermodelo. Él entrega a su esposa embarazada papeles de divorcio, creyendo que él tiene todas las cartas. Lo que él no sabe es que la tranquila mujer gentil llevando a su hijo es la hija del único hombre que puede destruirlo a él completamente, el silencioso dueño invisible de su compañía entera. Esta no es solo una historia sobre una ruptura. Es sobre la catastrófica consecuencia cuando la ambición colisiona con un secreto que ha estado escondiéndose a plena vista. El apartamento penthouse se sentía menos como un hogar y más como una sala de exposición para una vida bien vivida. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica similar a la de un dios del centro de Chicago, las luces de la ciudad centelleando abajo como una alfombra de estrellas caídas. Este era el mundo que William Sterling había construido. A los 34, él era el niño prodigio CEO de Aura Innovations, una compañía tecnológica cuyos dispositivos elegantes e intuitivos para el hogar inteligente se habían convertido en el estándar de oro para el lujo moderno. Él era guapo, implacable en la sala de juntas, y perpetuamente presentado en revistas que narraban las vidas de los obscenamente exitosos. Su esposa, Olivia Prescott, era la imagen de la gracia discreta. Mientras William era todo ángulos agudos y trajes italianos a medida, Olivia era curvas suaves y ojos cálidos, inteligentes. Ella era el ancla a su ambición desmedida, la fuerza silenciosa que convirtió su caja de cristal en el cielo en un santuario. Y ahora, con 5 meses de embarazo, ella irradiaba una alegría serena que parecía suavizar incluso los bordes fríos y minimalistas del apartamento. Esta noche ella estaba preparando una cena tardía, un simple pollo al romero que llenaba el aire con un aroma reconfortante. William llegó tarde, como a menudo lo hacía. Ella tarareó suavemente, una mano descansando sobre la suave hinchazón de su estómago, un gesto que se había vuelto segunda naturaleza. Ya habían elegido un nombre si era niña. Sophie. El timbre del ascensor privado anunció su llegada. William entró en el vestíbulo, quitándose su abrigo hecho a medida. Se veía cansado, pero había una extraña tensión eléctrica en su postura. «Llegas tarde», Olivia dijo, su voz cálida y sin acusación. «¿Todo bien en la oficina?» «Los incendios habituales», él respondió, aflojándose la corbata. Él pasó junto a ella, evitando su beso habitual, y se sirvió un whisky del decantador de cristal en el bar. 2 dedos solo, su ritual vespertino. «Te guardé la cena», ella dijo, señalando el horno. «No tengo hambre». Su voz era plana. Él giró el líquido ámbar girando en su vaso, y la mirada en su rostro hizo que los finos cabellos en los brazos de Olivia se erizaran. El carisma fácil se había ido, reemplazado por una fría y transaccional determinación que ella solo le había visto usar con rivales de negocios. «William, ¿qué es?», ella preguntó. Su corazón, comenzando un bajo, ansioso se aclara la garganta, latido de tambor. Él tomó un sorbo lento de su whisky, sus ojos oscuros e ilegibles. Él dejó el vaso con un clic decisivo y caminó hacia la isla de cocina de mármol negro. De su maletín, él sacó una delgada carpeta de Manila y la deslizó a través de la superficie pulida. Se detuvo a solo pulgadas de su mano. «Creo que deberíamos hablar, Olivia». Ella miró de su rostro pétreo a la carpeta. Su mano tembló ligeramente mientras ella la alcanzaba.
En ella había una gruesa pila de papeles llenos de densa jerga legal, pero ella no necesitaba leerla. Las palabras en la parte superior de la primera página saltaron hacia ella, afiladas y crueles como vidrio roto. Petición de disolución de matrimonio. El olor a pollo al romero de repente se sintió arañando, sofocante. El mundo entero, hermoso y perfecto, que ella había nutrido con tanto cuidado, se inclinó violentamente sobre su eje. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ella susurró, su voz apenas audible. El bebé dio una pequeña patada insistente, como si sintiera la angustia de su madre. Es un acuerdo de divorcio, William dijo, su tono desprovisto de cualquier emoción. Se aclara la garganta. He sido más que generoso. Hay un acuerdo de confidencialidad, por supuesto. Mis abogados han arreglado todo. Será limpio y tranquilo. Limpio y tranquilo. Ella hizo eco de las palabras, sabiendo a veneno. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, borrando las luces de la ciudad en una mancha de brillo indiferente. William, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. El acuerdo tiene un fondo fiduciario sustancial para el niño, él dijo, como si discutiera un elemento en un informe de presupuesto. Ambos serán cuidados de por vida. No tendrán que preocuparse por nada. Él lo dijo como si el dinero fuera lo único por lo que ella podría estar preocupada. La traición fue tan inmensa, tan repentina, fue como ser sumergida en agua helada. Ella lo miró fijamente. Este hombre, ella había amado a este hombre. Ella había construido una vida con el padre de su hijo no nacido y vio a un completo extraño. ¿Por qué? La pregunta fue una súplica cruda y desesperada. ¿Quién es ella? Por primera vez, un destello de algo, molestia, impaciencia cruzó su rostro. Él pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. No importa. Me importa a mí, ella lloró, su voz resquebrajándose. Merezco saber por qué nos estás desechando. Él dejó escapar un suspiro pesado, el suspiro de un hombre agobiado por una tarea desagradable pero necesaria. Su nombre es Sarafina Monet. El nombre aterrizó como un golpe físico. Sarafina Monet, la supermodelo imposiblemente hermosa que era la nueva cara de la campaña de marketing global de Aura. Olivia había visto las vallas publicitarias por toda la ciudad. Sarafina drapeada sobre su último centro inteligente, sus ojos prometiendo un mundo de perfección elegante y sin esfuerzo. Olivia incluso la había conocido una vez en una gala de la compañía. Ella recordó la mirada fría y despectiva de Sarafina, una mirada que había evaluado y desestimado a Olivia en un solo latido depredador. Estás dejando a tu esposa embarazada por una valla publicitaria. La absurdidad, el puro cliché de todo, era asombroso. No seas dramática, Olivia. Él espetó, su voz volviéndose aguda. Esto es lo mejor. Sarafina entiende mi mundo, mi ambición. Estamos más alineados. Alineados. Él habló de amor y matrimonio como si fueran sinergias corporativas. El hombre con quien ella se casó, el que le había susurrado promesas bajo el sol de la Toscana en su luna de miel, se había ido. En su lugar estaba esta fría, calculadora máquina. No quiero tu dinero, William, ella dijo, su shock endureciéndose en un atisbo de desafío. Quiero a mi esposo. Ese hombre ya no existe, él dijo recogiendo su maletín. Mi abogado, el señor Davis, estará en contacto con el tuyo. Me quedaré en la península hasta que esto esté finalizado. He hecho que muevan mis cosas. Y así, él se giró y caminó hacia el ascensor, las puertas deslizándose para cerrarse detrás de él con un suave silbido final. Olivia se quedó sola en el impresionante penthouse, los papeles de divorcio en la encimera.
el olor de una cena para dos en el aire y el silencioso, frenético latido de dos corazones dentro de su pecho. La jaula dorada se había convertido en una prisión y su arquitecto acababa de salir, dejándola encerrada dentro. Los primeros días fueron un borrón de incredulidad y dolor desgarrador. Olivia se movió por el vasto apartamento vacío como un fantasma, el silencio amplificando el monólogo frenético de preguntas en su cabeza. ¿Cómo pude no haber visto esto? ¿Fue todo una mentira? ¿Qué hice mal? El hogar que habían construido juntos era ahora un fragmento de sus recuerdos compartidos. Cada fotografía, cada mueble era un testimonio de una vida que había sido una farsa. Su mejor amiga, una abogada litigante tan astuta como un ataque, llamada Jessica Barnes, estuvo a su lado dentro de una hora de su llorosa llamada telefónica. Jessica, con su pelo rojo fuego y actitud sin rodeos, echó un vistazo a los papeles de divorcio y su expresión se endureció. ¿Generoso? Esto no es generosidad, Liv. Esto es dinero para silenciar. Jessica escupió, escaneando el documento. Él está tratando de comprar tu silencio con un acuerdo que es un error de redondeo para él. Y este NDA es hermético. Él quiere borrarte. Olivia solo sacudió su cabeza, envolviendo sus brazos alrededor de su estómago. No entiendo. Éramos felices. Estábamos planeando la habitación del bebé. Él estaba planeando su estrategia de salida. Jessica corrigió, su voz suavizándose mientras ponía un brazo alrededor de su amiga. Hombres como William Sterling no solo dejan de amar, toman decisiones de negocios calculadas. Y ahora mismo, tú y este bebé son un pasivo para su marca. La palabra pasivo golpeó a Olivia más fuerte que cualquier otra cosa. Ella no era una esposa, una pareja o la madre de su hijo. Ella era un problema que debía ser gestionado. En una semana, la noticia se dio a conocer. No fue un anuncio tranquilo, sino una ofensiva mediática cuidadosamente orquestada. Page 6 TMZ y cada blog de chismes imaginable publicaron la misma historia, completa con fotos de paparazzi de alta resolución de William y Serafina Monet saliendo de un restaurante con estrella Michelin en Nueva York. Eran una pareja impresionante. Él, el poderoso magnate tecnológico, ella, la belleza etérea. La narrativa era clara. William Sterling había mejorado. Los artículos apenas mencionaban a Olivia. Cuando lo hacían, se referían a ella como su esposa separada, una nota a pie de página en la historia de su glamuroso nuevo capítulo. No hubo mención del embarazo. El equipo de relaciones públicas de William había hecho su trabajo impecablemente. La humillación era un peso físico. Personas que ella conocía, amigos de la pareja, de repente dejaron de devolverle las llamadas. Su círculo social, ella rápidamente se dio cuenta, nunca había sido suyo. Era el de William. Ella era solo un accesorio temporal. El abogado de William, una piraña llamada Gregory Davis, comenzó una campaña de presión implacable. Él llamaba a diario, su tono resumando piedad condescendiente. Señora Sterling, él comenzaría, mi cliente está preparado para ser muy razonable, pero su paciencia no es infinita. A todos nos gustaría ver esto resuelto amistosamente por el bien del niño. La amenaza velada siempre estuvo ahí. Firma los papeles, toma el dinero y desaparece, o las cosas se pondrían feas. Arrastrarían su nombre por el barro, la pintarían como una cazafortunas inestable tratando de atrapar a un hombre rico. Jessica era su roca. No te atrevas a firmar nada, ella ordenó. Vamos a luchar contra esto, no por su dinero, sino por tu dignidad. Pero luchar se sentía imposible.
Olivia se sentía frágil, expuesta. El estrés estaba pasando factura. Su médico le advirtió que se mantuviera tranquila, que la ansiedad extrema no era buena para el bebé. Así que con el corazón apesadumbrado, ella tomó una decisión. Ella no podía quedarse en ese penthouse rodeada de fantasmas. Ella empacó algunas maletas, dejó las llaves en la encimera junto a las flores ahora marchitas que William le había enviado la semana pasada, y se alejó de la vida que había conocido. Ella encontró un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Lincoln Park, un barrio tranquilo con calles arboladas que se sentía a un mundo de distancia de la fría torre de cristal del centro. Era modesto, pero era suyo. Por primera vez en años, ella sintió una sensación de autonomía, por aterradora que fuera. Fue allí, rodeada de cajas de mudanza, que ella finalmente se permitió confrontar la pregunta más grande de todas, su padre. Marcus Prescott era un hombre tranquilo, modesto, que vivía una vida sencilla en la Wisconsin rural. Él había sido un ingeniero, o eso siempre le había dicho. Él era un viudo, un padre devoto que había criado a Olivia solo después de que su madre falleciera cuando ella era joven. Él valoraba el trabajo duro, la integridad y sobre todo la privacidad. Nunca le había impresionado la riqueza o el estatus de William, solo le preocupaba si hacía feliz a su hija. Olivia lo había llamado el día después de que William se fuera. Ella le había dicho que se estaban separando, editando la historia para ahorrarle los detalles más feos. Su voz había estado llena de preocupación. ¿Estás bien, Liv? ¿Está bien el bebé? Esa fue su única pregunta. Estamos bien, papá. Estoy bien. Ella había mentido, conteniendo un sollozo. Lo que necesites, solo dímelo. Tú sabes eso. Ella lo sabía, pero llamarlo para pedir ayuda se sentía como admitir que había fallado. William había sido su elección, su vida. Ella quería probarse a sí misma más que a nadie que podía valerse por sí misma. Incluso ahora, ella tenía una maestría en historia de la arquitectura que nunca había usado, contenta de apoyar la carrera de William. Quizás era hora de cambiar eso. Pero a medida que las semanas se convirtieron en un mes, la realidad de su situación se hizo evidente. William había congelado sus cuentas conjuntas. La oferta generosa dependía de que ella firmara el NDA. Sin él, ella no tenía nada más que la pequeña cuenta de ahorros a su propio nombre. Ella era una madre soltera, pronto a ser, embarazada con un currículum que tenía un hueco de 7 años. La gota que colmó el vaso llegó en forma de una brillante portada de revista en la línea de pago del supermercado. Era Vanity Fair. En la portada, William y Serafina posaban en su penthouse, su penthouse. El titular decía, Poder y pasión. Sharon, el visionario tecnológico, William Sterling y la supermodelo Serafina Monet en la construcción de un nuevo imperio. Dentro del artículo había un tributo nauseabundo a su conexión cósmica y visión compartida. William fue citado diciendo, por primera vez en mi vida, siento que he conocido a mi verdadera igual. Él la había borrado. En la historia de su vida, ella estaba siendo eliminada, su existencia entera redactada. Mientras ella estaba allí, la revista temblando en sus manos, una fría y dura resolución se asentó profundamente en sus huesos. Dignidad era una cosa, justicia era otra. Él no solo la había dejado, él había intentado aniquilar su legado, su propia realidad. Esa noche, ella se sentó en su pequeño apartamento, las luces de la ciudad de un Chicago diferente, más humilde, fuera de su ventana. Ella cogió su teléfono. Ella no llamó al número personal de su padre. En su lugar, ella marcó un número que no había usado en años, la línea directa a un hombre llamado Señor Harrington.
el abogado personal ferozmente leal y discreto de su padre. Señor Harrington, ella dijo, su voz firme y clara. Soy Olivia Prescott. Necesito hablar con usted sobre el principal interés comercial de mi padre, el de Chicago. Creo que se llama Aura Innovations. En la reluciente sede de acero y cristal de Aura Innovations, William Sterling era rey. Él se paseaba por la oficina de planta abierta como un héroe conquistador. Sus empleados abriéndose ante él como el mar rojo. Su divorcio era noticia vieja. Su relación con Sarafina, una fuente de fascinación pública. Las acciones de la compañía estaban disparándose, impulsadas por la interminable publicidad gratuita. Él se sentía invencible. Sarafina era una presencia constante a su lado. Ella había desarrollado un repentino y apasionado interés en los negocios, ofreciendo opiniones no solicitadas sobre marketing, marca e incluso diseño de productos. Se aclara la garganta. Cariño, la marca Aura no es solo sobre tecnología. Ella había ronroneado una tarde, trazando la solapa de su traje. Es sobre estilo de vida, aspiración. Deberíamos patrocinar Art Basel, el Gran Premio de Mónaco. Necesitamos ser vistos en los lugares correctos con la gente correcta. William, cegado por su belleza y la validación que ella ofrecía, accedió fácilmente. Él comenzó a derramar dinero de la compañía en actos de proyectos de vanidad, patrocinando al diseñador favorito de Sarafina en la Semana de la Moda de París, una fiesta en yate de experiencia Aura de varios millones de dólares en KHN, y una nueva línea mal concebida de espejos inteligentes de diseñador Aura by Sarafina que estaban desangrando dinero en E+D. Este cambio no pasó desapercibido para el meticuloso y modesto director financiero de David Chenora. David había estado con la compañía desde sus primeros días. Él era un hombre de números, un pragmático que creía en la responsabilidad fiscal y el crecimiento sostenible. Él observó los nuevos gastos con creciente, se aclara la garganta, alarma. Él solicitó una reunión con William, armado con hojas de cálculo y proyecciones que pintaban un panorama sombrío. William, el gasto de marketing ha subido un 300% este trimestre, David dijo, señalando un gráfico que mostraba una pronunciada curva ascendente. El ROI en estos eventos de estilo de vida es insignificante. Estamos quemando nuestras reservas de efectivo a un ritmo insostenible. La Junta va a tener preguntas. William agitó una mano despectiva. La Junta me responde a mí, David. Tú estás pensando como un contable. Yo estoy pensando en el valor de la marca. Ya no estamos solo vendiendo aparatos. Estamos vendiendo un sueño. Este sueño nos está costando una fortuna. David presionó, su ansiedad palpable. Y este proyecto del espejo Sarafina. Los datos preliminares muestran casi ninguna demanda del mercado. Es una locura. Es una innovación. William corrigió, su voz teñida de irritación. Sarafina tiene su dedo en el pulso del mercado de lujo. Necesitas tener un poco más de visión. Pero las preocupaciones de David no eran solo sobre el gasto. Él era el que tenía que comunicarse con su accionista mayoritario, una firma de inversión notoriamente privada, conocida solo como MP Holdings. Durante años, MP Holdings había sido un socio silencioso. Ellos poseían el 60% de la compañía, un interés de control, pero nunca una vez habían interferido con la gestión de William. Sus instrucciones, entregadas a través de una pequeña y prestigiosa firma de abogados en Milwaukee, siempre habían sido las mismas. Dirige la compañía como si fuera tuya. Confiamos en tu juicio. Últimamente, sin embargo, las consultas de la firma de abogados que representaba a MP Holdings
se habían vuelto más frecuentes y específicas. Ellos estaban solicitando desgloses detallados de gastos, actas de reuniones ejecutivas y proyecciones para los próximos 2 años fiscales. El tono ya no era pasivo, era forense. Estoy recibiendo correos electrónicos diarios de la oficina de Harrington. David le dijo a William, luciendo preocupado. Están preguntando sobre el nuevo presupuesto de marketing. Quieren un P&L completo sobre el proyecto del espejo Sarafina. Nunca han estado tan involucrados. William se burló. Probablemente son solo algunos gestores de fondos sin rostro poniéndose nerviosos. Envíales los informes. Estarán deslumbrados por la prensa que estamos obteniendo. Él realmente lo creía. En su mente, la compañía era su creación, su genio manifestado. MP Holdings era solo dinero viejo, afortunado de haberse metido en la planta baja. Él, William Sterling, era el motor. Él era Aura Innovations. Mientras tanto, en una tranquila oficina de abogados en Milwaukee, el señor Harrington estaba compilando un dossier. Era grueso, detallado y condenatorio. Contenía los correos electrónicos preocupados de David Chen, cada informe de gastos extravagantes, cada análisis de mercado negativo de los proyectos favoritos de William, y también contenía una declaración jurada firmada de Olivia Prescott, detallando la angustia emocional y la coerción a las que había sido sometida, junto con un informe médico de su obstetra sobre los efectos físicos de ese estrés. El señor Harrington era un hombre tranquilo, paternal, con ojos amables que no pasaban nada por alto. Él había conocido a Olivia desde que era una niña pequeña. Él había trabajado para su padre durante más de 40 años, y su lealtad era absoluta. Es arrogante, Marcus, Harrington dijo a través de una línea telefónica segura a su empleador. Está tratando a la compañía como su alcancía personal. El CFO está prácticamente gritando pidiendo ayuda, pero Sterling no escuchará. Al otro lado de la línea, la voz de Marcus Prescott era tranquila, pero llevaba el peso de un poder inmenso. Y Olivia, ella es fuerte, más fuerte de lo que él jamás le dio crédito. Ella se está enfocando en el bebé, pero está lista. Ella entiende lo que necesita hacerse. Hubo una larga pausa. Marcus no era un hombre dado a decisiones precipitadas. Él había observado a William Sterling durante años, creyendo haber encontrado a un joven brillante y ambicioso para dirigir la compañía que él había construido meticulosamente desde un pequeño taller en su garaje hasta una potencia global. Él le había dado autonomía a William, queriendo ver lo que él construiría libre de interferencias. Él había visto la ambición de William como un activo. Ahora la veía como un cáncer. El hombre al que le confié mi compañía está amenazando el bienestar de mi hija y mi nieto. Marcus dijo, su voz bajando a una temperatura peligrosamente baja. Él ha confundido mi silencio con ausencia. Es hora de recordarle quién es el dueño de la junta. Harrington sabía lo que esto significaba. Haré los arreglos, él dijo. Convocaré una reunión de emergencia de la junta directiva para el próximo lunes. Bien, Marcus respondió. Y Harrington, asegúrate de que el abogado personal del señor Sterling esté presente. Quiero que tenga asesoría cuando su mundo llegue a su fin. La tormenta se había acumulado. La presión estaba bajando, y en su torre de cristal en Chicago, William Sterling, completamente ajeno, estaba ocupado aprobando los diseños para un espejo inteligente con incrustaciones de diamantes, convencido de que el trueno que escuchaba era el sonido de los aplausos. La citación para la reunión de emergencia de la Junta llegó un viernes por la tarde a través de un correo electrónico formal y cortante de la oficina del señor Harrington. El propósito declarado era vago: discutir asuntos urgentes de gobierno corporativo
y estrategia fiscal a petición del accionista mayoritario. William leyó el correo electrónico con un destello de molestia, no de alarma. Él lo vio como una molestia burocrática, un ejercicio de marcar casillas exigido por algunos inversores nerviosos. Él lo reenvió a David Chen con una directiva de una línea. Ten todos los recortes de prensa positivos recientes y las previsiones de ventas listos. Les tranquilizaremos. Él pasó el fin de semana con Sarafina en los Hamptons, fletando un yate y asistiendo a una fiesta blanca exclusiva. Él era el centro de atención, el titán de la tecnología con una supermodelo en su brazo. La reunión del lunes era una molestia distante, una pequeña nube en su por lo demás perfecto cielo azul. El lunes por la mañana, él llegó a la sede de Aura, sintiéndose intocable. Él llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que el coche de su asistente, su confianza irradiando de él como una fuerza física. Él le había pedido a su abogado, Gregory Davis, que lo acompañara más como una demostración de poder que como una necesidad, una señal a la Junta de que no se debía jugar con él. Solo una formalidad, Greg, William dijo mientras subían en el ascensor a la sala de juntas del piso 50. Les mostraremos algunos gráficos de crecimiento en forma de palo de hockey, mostraremos algunas portadas de revistas y saldremos de allí en una hora. Davis asintió, su expresión engreída. Serían tontos si te desafiaran. Tú eres la compañía. Ellos entraron a la sala de juntas. Era una catedral de poder corporativo con una larga mesa de caoba y una pared de cristal con vista a la ciudad. Los otros 4 miembros de la junta ya estaban sentados. Eran ejecutivos mayores y experimentados que siempre habían sido deferentes con William. Hoy, sin embargo, se veían tensos. Ofrecieron asentimientos apretados y sin sonrisas mientras William tomaba su asiento a la cabecera de la mesa. David Chen se sentó más abajo, luciendo pálido y evitando la mirada de William. Había una silla vacía, el asiento directamente a la derecha de William, reservado para el representante del accionista mayoritario. Había permanecido vacía en cada reunión de la Junta que William había presidido. Bien, empecemos esto. William comenzó, su tono enérgico e impaciente. Entiendo que MP Holdings tiene algunas preocupaciones. David ha preparado una presentación que debería abordar cualquier... Fue interrumpido por el sonido de la puerta de la sala de juntas abriéndose. Un hombre entró, seguido por el señor Harrington. El hombre estaba en sus últimos 60 con un semblante tranquilo y cabello plateado. Él vestía un traje gris simple, bien hecho pero poco notable. Se parecía más a un profesor universitario jubilado que a un asaltante corporativo. William no lo reconoció. Me disculpo por mi tardanza, el hombre dijo, su voz tranquila y medida. Él caminó hacia la silla vacía y se sentó. El señor Harrington tomó asiento detrás de él. William lo miró fijamente, irritado por la interrupción. ¿Y ustedes? Él preguntó, su tono goteando con descendencia. El hombre miró directamente a William, su mirada nivelada y penetrante. La amabilidad en sus ojos que Olivia conocía tan bien se había ido, reemplazada por algo antiguo e inflexible como el granito. Mi nombre es Marcus Prescott, él dijo simplemente. Yo poseo MP Holdings. El nombre golpeó la habitación como un boom sónico. La sonrisa condescendiente de William se congeló en su rostro. Prescott. No podía ser. Él miró la cara del hombre. Realmente la miró por primera vez y vio el débil, inconfundible eco de Olivia en la línea de su mandíbula. La forma de sus ojos, un temor frío, resbaladizo y aceitoso, comenzó a arrastrarse por su columna. David Chen parecía que iba a enfermarse físicamente.
Los otros miembros de la junta se movieron incómodamente, sus caras una mezcla de shock y comprensión incipiente. Gregory Davis, el abogado con forma de tiburón, estaba sin palabras, su boca ligeramente abierta. El padre de Olivia, William, balbuceó las palabras, sintiendo como ceniza en su boca. Ese es mi rol secundario aquí hoy, Marcus dijo, su voz bajando una octava. Mi rol principal es el del hombre que posee el 60% de esta compañía. El hombre que personalmente aprobó el capital inicial que te llevó de un manitas de garaje a un CEO. El hombre cuya confianza tú has usado, abusado y traicionado. Marcus hizo un gesto al señor Helm Harrington, quien comenzó a distribuir gruesas carpetas encuadernadas en espiral a todos en la mesa, incluyendo a un atónito William y su abogado. Dentro de esa carpeta, Marcus continuó, su voz tan fría y aguda como el hielo. Usted encontrará una contabilidad detallada de su mandato como CEO durante los últimos 6 meses. Usted encontrará los gastos exorbitantes en lo que solo puede describirse como proyectos de vanidad. Usted encontrará las proyecciones internas de su propio CFO, el señor Chen, proyecciones que usted ignoró deliberadamente, advirtiendo de la catastrófica quema de efectivo. Usted encontrará investigación de mercado que demuestra que el espejo Serafina es un producto sin base de consumidores viable, una locura de varios millones de dólares diseñada para halagar su propio ego y el de su amante. Cada palabra fue un golpe de martillo. William rebuscó entre las páginas, viendo sus propias decisiones extravagantes expuestas en el lenguaje implacable de las finanzas. Él vio las advertencias ignoradas de David Chen, los gráficos condenatorios, los informes abismales de los grupos focales. Esto es solo estrategia de crecimiento agresiva. William farfulló, su habitual confianza locuaz abandonándolo. Construcción de marca. No insultes mi inteligencia. Marcus espetó, su voz quebrándose como un látigo. Usted ha tratado los activos de esta compañía como su fondo personal de sobornos. Usted ha puesto en peligro la salud financiera de esta empresa y los medios de vida de sus 1,200 empleados. Eso es un incumplimiento de su deber fiduciario. Eso es motivo de despido. Él hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación sofocantemente silenciosa. Pero eso es solo el lado de los negocios. Luego está lo personal. La mirada de Marcus taladró a William, y por primera vez en su vida, William Sterling sintió un verdadero y abyecto miedo. Usted se casó con mi hija. Con mi hija. Usted se paró ante mí y prometió amarla y protegerla, y la desechó en medio de su embarazo con la insensibilidad que uno podría mostrar a una pieza de software obsoleta. Usted la sometió a crueldad emocional y humillación pública, creyendo que su dinero y su poder lo hacían intocable. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted estaba equivocado. Su poder nunca fue suyo. Estaba solo y yo estoy aquí hoy para reclamarlo. Marcus apartó la vista de William, dirigiéndose al resto de la junta. Pido un voto de no confianza en el CEO William Sterling, efectivo inmediatamente. Todos los que estén a favor. Uno por uno, las manos de los otros 4 miembros de la junta subieron sin dudar. David Chen lenta, solemnemente levantó la suya también. Fue una decisión unánime. William miró estupefacto. Su mundo, su reino, el universo entero que giraba a su alrededor, acababa de ser extinguido en menos de 10 minutos. No puedes hacer esto. Él susurró una súplica desesperada y patética. Marcus Prescott se levantó,
su autoridad absoluta. Ya lo he hecho. El señor Harrington le proporcionará los detalles de su despido. Su acceso de seguridad ha sido revocado. Un equipo de seguridad lo escoltará a su oficina para recoger sus pertenencias personales, y luego lo escoltarán fuera de las instalaciones. Él miró a William, un rey caído, a la cabecera de una mesa que ya no era suya. Usted le dijo a mi hija que el hombre con quien se casó ya no existe, Marcus dijo, su voz baja y final. De este momento, el CEO de Aura Innovations tampoco existe. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Mientras William estaba sentado, congelado en su silla, su mente luchando por procesar el cataclismo que acababa de ocurrir, su teléfono zumbó sobre la mesa. Era una alerta de noticias del Wall Street Journal. William Sterling, abruptamente destituido como CEO de Aura Innovations, el socio silencioso de los fundadores, Marcus Prescott, toma el control. La historia había sido preescrita, lista para ser publicada en el segundo en que se emitió el voto. Marcus había orquestado una perfecta ejecución corporativa. 2 guardias de seguridad con rostros severos, hombres que previamente le habían asentido con deferencia, entraron a la sala de juntas. Señor, se aclara la garganta, Sterling, si viene con nosotros. La caminata a su oficina fue una caminata de vergüenza. El espacio de trabajo de planta abierta, una vez un mar de caras admiradoras, ahora estaba lleno de empleados que miraban sus pantallas, fingiendo no notar la ejecución pública de su antiguo líder. Los susurros lo siguieron como un rastro de humo. En su oficina de esquina con paredes de cristal, uno de los guardias le entregó una caja de cartón. Efectos personales solamente, señor. Él empacó aturdido su escritorio, una foto enmarcada de él y Olivia de su boda. Una foto que había olvidado que estaba allí. Un estúpido pisapapeles de una conferencia de tecnología, su pluma favorita. Se aclara la garganta. Cada objeto era una reliquia de una vida que acababa de ser vaporizada. Mientras era escoltado hacia los ascensores, vio a David Chen, el CFO, no le miraría a los ojos. David, William dijo, su voz ronca. Tú te lo advertí, William. David dijo en voz baja, su rostro lleno de arrepentimiento. Te dije que esto se avecinaba. No quisiste escuchar. La humillación final fue tener su credencial de seguridad desactivada ante sus propios ojos. El guardia la deslizó, la luz parpadeó en rojo y una parte de su identidad le fue arrebatada. Fue sacado del edificio, no a través de la gran entrada principal, sino a través de una salida de servicio estéril hacia un callejón trasero. El frío viento de Chicago lo golpeó. Un marcado contraste con el aire climatizado de su antiguo imperio. Se quedó allí por un momento, aferrándose a su pequeña caja de pertenencias. Un capitán arrojado sin ceremonia de su propio barco. Su primer instinto fue llamar a Sarafina. La necesitaba. La necesitaba para que le dijera que todo esto era un error, que su poder no se había ido. Él buscó a tientas su teléfono y marcó su número. Ella respondió al segundo timbrazo, su voz brillante y sin aliento. William, cariño, justo estaba a punto de llamarte. No vas a creer con quién estoy almorzando. Es el director de casting para la nueva película de James Bond, Sarah. Él dijo, su voz resquebrajándose. Algo ha pasado. Oh. El brillo en su voz se atenuó ligeramente. ¿Es sobre el lanzamiento del espejo? ¿Conseguiste que aprobaran el prototipo de diamante? No, yo he sido despedido. Las palabras se sentían extrañas, imposibles. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Durante 10 segundos completos, el único sonido fue el tráfico lejano de la ciudad. Despedido.
Ella finalmente dijo, su voz completamente cambiada. Era plana, fría, despojada de toda su calidez practicada. ¿Qué quieres decir con despedido? El padre de Olivia, él posee la compañía, él posee todo, él simplemente me despidió. Otra pausa. Él podía escuchar el tintineo de los cubiertos al fondo, el murmullo de un restaurante. Él casi podía imaginarla sopesando sus opciones, calculando su próximo movimiento con la misma eficiencia despiadada que él había admirado una vez. Escucha, William, ella dijo, su voz ahora distante y entrecortada. Estoy en medio de algo muy importante ahora mismo. Mi agente está llamando. Tengo que irme. Sara, espera. La línea se cortó. Se quedó allí, teléfono en mano, mirando la pared de ladrillos del callejón. Ella ni siquiera había dicho que lo sentía. No había simpatía, no había apoyo. La conexión cósmica había sido cortada en el momento en que su patrimonio neto se desplomó. Él había sido un escalón, y ella simplemente se había bajado de él hacia el siguiente. Él llamó a su abogado, Gregory Davis. ¿Qué diablos hacemos, Greg? ¿Pueden hacer esto? La voz de Davis estaba tensa. El habitual alarde arrogante se había ido. Su propiedad es legítima, William. He tenido a mi equipo investigando MP Holdings durante la última hora. Es un fideicomiso privado inquebrantable. Él es el único beneficiario. No hay nada que podamos hacer. Él tiene el control absoluto. El abogado se aclaró la garganta. William, con respecto a mis honorarios, dado el cambio en tus circunstancias financieras, necesitaremos discutir una nueva estructura de pago en el futuro. Incluso su tiburón legal estaba abandonando el barco. Desesperado y completamente solo, William tomó un taxi al Hotel Península, la suite lujosa que ahora llamaba hogar. Mientras caminaba por el opulento vestíbulo, el conserje le dio una mirada de forzada piedad. «Señor Sterling, un mensaje para usted», él dijo, entregándole un sobre de hotel impecable. Dentro había una carta de la gerencia del hotel informándole cortésmente que la cuenta corporativa utilizada para pagar su suite había sido suspendida con efecto inmediato. Ellos requerirían una tarjeta de crédito personal para cubrir cualquier noche adicional. Sus tarjetas corporativas, pronto descubrió, habían sido todas canceladas. Él intentó su tarjeta personal American Express negra, declinada. Una desagradable realización amaneció en él. Su patrimonio líquido entero estaba atado a acciones de la compañía y bonificaciones, activos que Marcus Prescott podría y probablemente congelaría o recuperaría debido a su incumplimiento del deber fiduciario. El desmoronamiento fue rápido y total. En pocas horas, había pasado de ser un titán de la industria a un hombre con una caja de suministros de oficina, una tarjeta de crédito cancelada y una línea telefónica muerta a un amante que ya había olvidado su nombre. Él era un fantasma que acechaba los vestíbulos de una vida que ya no poseía. Él había cambiado su esposa, su hijo y su integridad por un mundo de superficies relucientes. Y él acababa de descubrir que debajo no había nada en absoluto. Mientras el mundo de William implosionaba, el de Olivia estaba siendo silenciosa, cuidadosamente reconstruido. El día después de la reunión de la junta, su padre la llamó. «Ne hubo un triunfante, te lo dije». En su voz solo una suave preocupación. «Está hecho, Liv», él dijo simplemente. «Él se ha ido». Olivia sintió una compleja ola de emociones, alivio ciertamente, pero también una extraña tristeza hueca por el hombre que solía ser, por el amor que ella pensó que tenían. «Gracias, papá», ella susurró. «No tienes que agradecerme por proteger a mi familia», él dijo.
Ahora comienza el trabajo real. La compañía está en desorden. Necesito un liderazgo estable para tranquilizar a los empleados y al mercado. ¿Vas a dirigirla? Ella preguntó. No, él dijo firmemente. Soy un ingeniero, no un CEO. Yo construyo cosas, no las dirijo. Además, el futuro de esta compañía ya no es mi legado para definir. Es el tuyo. Olivia estaba atónita. ¿Mío, papá? No sé lo más mínimo sobre cómo dirigir una compañía tecnológica. Tienes una maestría en historia de la arquitectura, él le recordó. Entiendes el diseño de estructuras y cómo las personas viven e interactúan con los espacios a su alrededor. Eso es exactamente lo que hace Aura Innovations. Diseña la arquitectura del hogar moderno. Tienes la visión que William perdió de vista. Él se obsesionó con la celebridad y el lujo. ¿Entiendes la parte de hogar inteligente? Él continuó, su voz llena de un orgullo que ella no había oído en mucho tiempo. Se aclara la garganta. Estoy nombrando un CEO interino, un colega de confianza para manejar el día a día, pero estoy creando una nueva posición. Quiero que seas la presidenta de la junta directiva. No dirigirás la compañía, la guiarás. Establecerás su brújula moral y su visión a largo plazo. Es tu derecho de nacimiento, Olivia, y será el legado de tu hijo. Era una propuesta asombrosa. Durante años ella se había hecho a un lado voluntariamente, creyendo que su papel era apoyar el sueño de William. La idea de tener la suya propia, de ejercer ese tipo de influencia, era a la vez aterradora y estimulante. Pero al colocar una mano sobre su vientre ahora prominentemente redondeado, sintió una oleada de propósito. Ya no era solo Olivia Prescott, era la madre de Sophie. Tenía que construir un mundo en el que quería que su hija creciera. Está bien, papá, ella dijo, su voz llena de una fuerza recién encontrada. Lo haré. Su primer acto como presidenta fue convocar una reunión de todos los empleados en la compañía. De pie ante los 1,200 empleados, su embarazo un símbolo silencioso del futuro. Ella era un marcado contraste con la pulcra persona corporativa de William. Ella habló no de sinergia o disrupción, sino de valores. Aura Innovations fue fundada sobre una idea simple: hacer la vida de las personas mejor y más conectada. Ella dijo, su voz clara y firme. En algún punto del camino, comenzamos a perseguir el glamour en lugar del propósito. Comenzamos a vender un estilo de vida en lugar de resolver problemas. Eso termina hoy. Nuestro enfoque está volviendo a nuestra misión central, creando tecnología hermosa e intuitiva que fortalezca a la familia y al hogar. Ella anunció su primera decisión importante. El proyecto del espejo Aura by Sarafina fue oficialmente cancelado. El presupuesto de E+D sería reasignado a dos nuevas iniciativas. Primero, una nueva división enfocada en tecnología de accesibilidad, diseñando productos para ancianos y personas con discapacidades. Segundo, una fundación benéfica financiada con el 10% de las ganancias anuales de la compañía dedicada a proporcionar vivienda segura para familias necesitadas. Una ola de aplausos, genuina y sentida, barrió el auditorio. Los empleados que habían estado nerviosos e inciertos sobre el futuro de la compañía vieron en Olivia no solo a una nueva líder, sino un retorno al alma de la compañía. Ella recibió una ovación de pie. David Chen observó desde bastidores con una mirada de profundo respeto en su rostro. Él tenía una líder en la que podía volver a creer. Durante los siguientes meses, Olivia floreció en su nuevo rol. Ella era natural. Ella escuchaba más de lo que hablaba. Valoraba la experiencia de su equipo
y lideraba con una empatía tranquila que inspiraba una lealtad feroz. Ella movió la compañía del ostentoso rascacielos del centro a un campus moderno y colaborativo en un distrito industrial revitalizado. Un espacio diseñado para la innovación, no solo para exhibir una vista. 2 meses después, Olivia dio a luz a una saludable y hermosa niña. La llamó Sophie. Mientras sostenía a su hija en sus brazos, ella miró alrededor de la cálida habitación iluminada por el sol en su hogar de Lincoln. Se aclara la garganta. Park, un hogar que ella había comprado con su propio salario, y sintió una sensación de paz que no había sabido que era posible. Ella no era una esposa que había sido descartada. Ella era una madre, una líder y la arquitecta de su propia vida. Ella estaba construyendo un tipo diferente de imperio, uno fundado no en el ego y la codicia, sino en la integridad y el propósito. 1 año y medio después, el nuevo campus de Aura Innovations estaba bañado en la luz nítida de un otoño perfecto de Chicago. El extenso complejo de estilo industrial chic, convertido de una serie de antiguos almacenes de ladrillo, fue un testimonio de la visión de Olivia. Se había ido el frío e imponente rascacielos que servía como monumento al ego de un solo hombre. Este lugar fue diseñado para personas. Techos verdes, patios colaborativos al aire libre y una guardería subvencionada zumbaban con una energía tranquila y productiva. William había construido un reino vertical para ser admirado desde lejos. Olivia había cultivado una comunidad horizontal para ser vivida. Ella estaba caminando por el laboratorio principal de I+D, un espacio que zumbaba con creatividad. Una característica reciente en la revista Wired la había apodado la conciencia de Silicon Prairie, un título que la hizo ruborizarse, pero también la llenó de un profundo sentido de orgullo. Ella no era una programadora o una ingeniera, pero tenía una comprensión intuitiva del diseño centrado en el ser humano. Ella se detuvo en una estación de trabajo donde una joven ingeniera, María, estaba probando su producto insignia más nuevo. ¿Cómo va el prototipo Guardian?, Olivia preguntó, su voz cálida. El Guardian era su proyecto de pasión, un sistema de monitoreo de hogar elegante y no intrusivo diseñado para personas mayores que viven solas. Usaba sensores ambientales y aprendizaje automático para detectar anomalías en rutinas diarias, una caída, un periodo prolongado de inactividad, y podía alertar a miembros de la familia o servicios de emergencia. Era la antítesis del espejo inteligente con incrustaciones de diamantes. El algoritmo de detección de caídas tiene un 99.8% de precisión, María dijo, su cara iluminada de emoción. Y recibimos una carta ayer de uno de nuestros probadores beta, un hombre de 82 años en Ohio. Su hija vive a 3 estados de distancia. Él dijo que por primera vez en 5 años, ella dejó de llamarlo 3 veces al día solo para asegurarse de que él está bien. Él dijo que siente que ha recuperado su independencia y ella tiene su tranquilidad. Los ojos de Olivia se humedecieron ligeramente. Este era el ROI que le importaba. Esta era la métrica de éxito que importaba. Eso es maravilloso, María. Sigue con el increíble trabajo. Esta realización profesional fue reflejada por una alegría personal que era más profunda y más intensa que cualquier cosa que ella hubiera conocido jamás. Su vida ahora giraba alrededor de un diferente, mucho más pequeño hijo, su hija Sophie. Ese sábado, su casa adosada de Lincoln Park estaba llena del dulce olor a panqueques de plátano y el sonido de pequeños pies golpeteando en los pisos de madera. Sophie, ahora una niña pequeña curiosa y determinada, con la sonrisa de su madre,
y los ojos tranquilos y observadores de su abuelo, era la gobernante indiscutible del hogar. Marcus estaba de visita el fin de semana, como hacía la mayoría de los fines de semana. Él estaba en el suelo, su persona de traje y corbata completamente desaparecida, reemplazada por un suéter suave y una expresión de pura adoración mientras ayudaba a Sophie a apilar una torre tambaleante de bloques de madera. «Más alto, abuelo, más alto». Sophie chilló de alegría mientras la torre finalmente se derrumbaba, los bloques esparciéndose por la colorida alfombra. Olivia se arrodilló, colocando un plato con un pequeño panqueque almibarado en la mesa de café. «El desayuno está servido, mi pequeña arquitecta». Marcus la observó con una suave sonrisa en su rostro. «¿Sabes?», él dijo en voz baja, «cuando empecé la compañía en mi garaje hace todos esos años, soñé que algún día construiría cosas asombrosas. Pero nunca imaginé que lo mejor que construiría sería esto». Él hizo un gesto alrededor de la habitación hacia Olivia, hacia Sophie, hacia el cálido y feliz caos de su vida. «Tú tomaste las piezas que él rompió y construiste un hogar real, Liv, para ti y para ella. Estoy tan orgulloso de la madre que eres». Sus palabras la conmovieron profundamente. Su éxito como presidenta era gratificante, pero su éxito aquí en estos momentos tranquilos de amor y normalidad fue su verdadera obra maestra. Ella pensó en la vida que había tenido con William, una vida de galas, de actuación, de mantener una imagen perfecta en su caja de cristal en el cielo. Era una vida construida para ser fotografiada. Esta vida fue construida para ser vivida. Más tarde esa semana, ella fue al centro para encontrarse con Jessica para almorzar. El tiempo había cambiado y la ciudad se preparaba para el invierno. Una llovizna fría y persistente caía de un cielo gris plomo y el viento azotaba desde el lago Michigan, forzando a los peatones a encorvarse profundamente en sus abrigos. Olivia estaba parada en una intersección concurrida en Michigan Avenue, esperando que la luz cambiara cuando un hombre al otro lado de la calle le llamó la atención. Él estaba acurrucado en una parada de autobús, tratando de proteger su rostro del viento. Él estaba delgado, casi demacrado, y su abrigo gastado y mal ajustado parecía insuficiente para el frío cortante. Los trajes a medida y elegantes habían desaparecido, el alarde confiado, reemplazado por una caída derrotada en sus hombros. Le tomó 10 segundos completos darse cuenta de que era William. El cambio fue tan impactante que fue desorientador. Ya no era un titán, ya no era un rey. Era solo un hombre despojado de todo su poder y prestigio esperando un autobús bajo la lluvia. Como si sintiera su mirada, él levantó la vista y por un momento de infarto, sus ojos se cruzaron a través del torrente de taxis amarillos y autobuses urbanos. Ella vio un destello de todo en sus ojos, shock, incredulidad, y luego una ola de vergüenza tan profunda que fue como un golpe físico. Él se encogió, su rostro contorsionándose en una expresión de crudo y agonizante arrepentimiento. Él la miró a ella, sana, segura, envuelta en un abrigo cálido, la imagen de una vida bien vivida, y fue como si estuviera viendo el fantasma del mundo entero que él había quemado hasta los cimientos. Él rompió el contacto visual primero, girándose bruscamente y buscando a tientas en su bolsillo, fingiendo buscar algo. Cuando el autobús se detuvo con un silbido, él se arrastró sin mirar atrás, tragado por la multitud de viajeros anónimos, borrado por el ritmo mundano de la ciudad. Olivia se quedó inmóvil en el lugar, la lluvia fría en su cara. El odio, la ira que una vez había sentido se habían ido. En su lugar había una vasta y vacía piedad. Él no tenía nada.
El divorcio había sido brutal para él. Su flagrante mala gestión había permitido a la Junta implementar cláusulas de recuperación sobre sus bonificaciones y opciones de acciones. Le habían quedado una fracción de su antiguo valor. Sarafina nunca le había vuelto a hablar. Sus amigos habían desaparecido. Él era una isla completa y totalmente solo. Liv, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Jessica se había acercado por detrás de ella, poniendo una mano en su brazo. Olivia tomó una respiración lenta, el aire frío llenando sus pulmones. Algo así, ella murmuró. Verlo no fue un shock de dolor, sino un momento tranquilo de finalidad. Él era un post-scriptum a un capítulo que ella había terminado de leer hace mucho tiempo. Él había perseguido una supernova, una existencia cegadoramente brillante que siempre estuvo destinada a colapsar en un agujero negro. Ella había elegido cultivar un jardín, cuidándolo con paciencia y propósito, y ahora estaba floreciendo más allá de sus sueños más salvajes. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Era un mensaje de imagen de la guardería de Sophie. Era una foto borrosa de su hija con el rostro iluminado por una sonrisa triunfante, habiendo acabado de dar sus primeros pasos independientes y tambaleantes. Una verdadera sonrisa sin carga se extendió por el rostro de Olivia. Ella miró al otro lado de la calle por última vez al lugar donde William había estado parado. No había nada allí ahora más que lluvia y extraños. Él era un eco. Sophie era el futuro. La señal del paso de peatones parpadeó en blanco. Olivia se giró hacia su amiga, entrelazó su brazo con el suyo y caminó hacia la luz. Y así la historia de Olivia Prescott llega a su fin. Pero su legado apenas está comenzando. Esta no era una simple historia de venganza. Era una historia sobre resiliencia, integridad y el poder tranquilo e inquebrantable que reside dentro de aquellos que son subestimados. William Sterling construyó un emir de cristal y ego, y se hizo añicos con la misma facilidad. Olivia construyó un imperio de propósito y compasión, y es uno que resistirá la prueba del tiempo, un verdadero legado para su hija. Ella demostró que la mejor respuesta a la traición no es destruir lo que tu enemigo tiene, sino construir algo mejor para ti misma. ¿Qué pensaste de esta increíble historia de justicia y empoderamiento? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Olivia? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que es posible construir un hermoso nuevo comienzo de los restos del pasado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar.